Tomar asiento. Bendito sea su nombre. ¿Puede usted alabar y adorar al Rey de la Gloria? Gracias. Dígale a la que tiene a su lado, te ves hermosa. Hoy en la mañana comencé a tocar un tema con usted y hablé sobre rescatar la familia, reconstruir la familia. Y solo para volverla a poner en sintonía, había 4 temas o 4 puntos que debía desarrollar. El primero era la herencia ancestral, que es aquello que recibimos y damos. Lo segundo es la elección personal, que es el poder que Dios nos da de poder elegir ser diferente. El tercero es la voluntad, que es el epicentro de todo rollo. Es cuando nosotros tomamos la determinación de ejecutar aquellos que elegimos para cambiar aquello que recibimos. Y el cuarto punto es la obra de las tinieblas. Así que tóquele a la que está a su lado y dígale, tú puedes destruir las obras de las tinieblas. Por medio de nuestro Señor, nosotras podemos destruir toda obra de las tinieblas. Cuando hablo de las obras de las tinieblas, hablo de cuando el enemigo empieza a jugar un papel protagonista en nuestras vidas y familias. Creo que muchas de nosotras, para no decir todas, aunque pudiese muy bien decir todas, sabemos que muchas veces hay cosas que no tienen una explicación lógica porque tienen una explicación espiritual. Hay momentos que por mucho que razonemos un asunto, la lógica no va a determinar el por qué, el cuándo o el cómo, porque tiene un papel espiritual, el protagonismo en esa parte de la historia. Entonces mi cuarto punto a tratar, y fue el que me quedó pendiente en la mañana, es hablarle sobre las obras de las tinieblas. Muchas de las cosas que nos suceden es porque nosotros no conocemos el reino de los cielos. No conocemos cómo funciona el cielo. No conocemos cómo funciona el mundo espiritual. Y el mundo espiritual se rige por leyes. Hay leyes que mientras yo no sé cómo funcionan, no puedo beneficiarme de ellas. Entonces una de esas leyes es que cuando el enemigo quiere destruir un hijo, primero va a atacar y va a atar a la madre. Y eso lo podemos ver porque en el Nuevo Testamento vemos que el Señor escogió un pollino para su entrada triunfal. Y el Señor le dio algunas directrices a los discípulos en Mateo capítulo 21, versículo 2. Y me gustaría que usted lo busque y lo lea conmigo, Mateo 21, 2. Donde dice la palabra del Señor diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis. ¿Qué encontraréis? ¿Abrió su Biblia? Háblala por favor. Acompáñenme a leer. Mateo 21, 2. No lo va a leer todo, solo algunos versos que son claves, pero que necesito que usted lo lea. Nunca es lo mismo cuando te leen que cuando usted lee. Amén. Entonces, si tiene alguien al lado que por casualidad dejó su Biblia, compártala como linda hermana con ella. Mateo 21, 2 dice: diciéndole, cita la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis. ¿Qué encontraréis? Un asna atada. El código del Señor no es encontraréis un asna, sino que vas a encontrarla atada. Y dice la Biblia, y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os preguntara por qué, decirle que yo lo necesito. Aquí en este pasaje hay 3 cosas que me llaman la atención. Punto número uno. ¿Qué era lo que necesitaba el Señor? Un pollino. ¿En qué entró el Señor? En un pollino. ¿Qué estaba profetizado? Un pollino.
Pero en este pasaje el Señor nunca nos deja nada por gusto. No existe un elemento al azar. Y Dios dice que la mamá, la asna, estaba atada. Y Dios le dice, desátala porque necesito el pollino. Me impresiona que si Dios necesitaba el pollino, ¿por qué no mandó a buscar el pollino y ya? No podía usar el pollino porque la madre estaba atada. Desátala porque yo necesito el pollino. Desátenla. Y si alguien les pregunta por qué la desato segunda vez, díganle que yo lo necesito. Yo necesito el pollino, pero para usar el pollino tengo que desatar a la madre. Entonces existe algo que se llama legalidad. Cuando Dios hace a alguien mayordomo de un bien, Dios le entrega legalidad. Usted es legalmente un representante de sus hijos. Por eso nadie va a tomar decisiones sobre sus hijos si usted no firma o no está presente. En el mundo natural, usted es el máximo representante de su hijo. Su padre es representante de su hijo, sea bueno, sea malo. Sin su firma no se toma decisiones. Si usted va a un hospital con un niño, es o padre o tutor legal, o sea, con legalidad. Y esto lo sabe el enemigo. Y el Señor le deja a los discípulos un simple mensaje. Para poder tratar con los niños necesito desatar a la madre. Para poder usar lo que está ahí necesito desatar a la madre. Es por esa razón que no hubo un menor al que Jesús tocara, orara, liberara, que no haya trabajado primero con el Padre. Ejemplo número 1. El Señor no tocó a la hija de Jairo si primero no trabajó con Jairo. Cuando Jairo se humilló, cuando Jairo reconoció, cuando Jairo le pidió, entra a mi casa, el Señor le dijo, yo iré. Luego vemos que el Señor llega a la casa y empieza a sacar a los que lloran. Y empieza a alejar de la niña a los que hacían daño para luego orar por la niña. Jesús respeta las leyes legales en el mundo espiritual. Vemos que le traen al Señor un endemoniado que se echaba unas veces al fuego y unas veces, hermano, al agua. Y Jesús no toca al niño ni trata con él hasta que no trabaja con el Padre. Los discípulos cometieron el error de trabajar con el niño y el Padre llegó y dijo, no pudieron echarlo fuera. No actuaron bajo la legalidad espiritual de vida. Entonces el Señor mira al Padre y el Padre dice, trata con mi incredulidad, ayúdame. O sea, yo tengo un problema que impide que ocupes tu lugar o que tú desempeñes tu función en mi hijo. Cuando se trató al Padre, el hijo fue libre. La sirofenicia llegó pidiendo por su hija y Jesús primero la trató a ella antes de liberar a su hija. Entonces a mí me sorprende que cuando Jesús trataba con niños, primero trabajaba con el Padre. Porque el principio que le enseñó a los discípulos, ¿quieren usar a los niños? Trabajen con los padres. Desaten a la madre y usar el pollino. Desaten a la madre y usar el pollino. Desaten a la madre y usar el pollino. Entonces, como para entender de qué estoy hablando, cuando yo hablo del poder de las tinieblas, es que yo tengo que entender que hay ataduras que muchas veces van a impedir la liberación en tus hijos. Van a haber ataduras en ti que van a impedir que el Señor actúe en tus hijos. El pastor puede ser muy bueno, pero nunca va a tener la legalidad absoluta sobre tu hijo, a no ser que tú le entregues. Y diga conmigo, aquí no pasa. Pero en la mayoría de las iglesias, y hoy lo decía la pastora predicando en la mañana, hay hijos que se convierten en dioses para sus padres. Y los padres los puedes disciplinar, regañar, decir, pero no le puedes tocar a sus hijos. Y esa atadura en el padre impide que el hijo sea desatado, liberado. Diga conmigo, la obra de las tinieblas. Cuando yo entiendo la obra de las tinieblas, hermano, el día que usted dio a luz, no dio a luz un bebé, dio a luz un propósito. Su hijo no es un bebé cualquiera, su hijo nació con propósito. Y si usted no entiende que su hijo nació con propósito, usted nunca va a poder ayudar a ese propósito a descubrir para qué nació.
A veces nos hacemos tan dueños de nuestros hijos que no entendemos con qué propósito nacieron. Y lo primero que debería de hacer un padre es preguntarle al hijo: ¿por qué nació mi niño así? ¿Para qué nació? ¿Por qué? ¿Para qué lo trajiste a este mundo? Dígale a la que está a su lado: necesitas descubrir el propósito de tus hijos. Yo tengo 3 hijos y los 3 nacieron con propósitos diferentes. Cuando yo lo descubrí, lo que empecé a hacer fue trabajar con lo que Dios quería hacer con ellos. Voy a darle algunos versos y rápido le voy a decir cuál quiero que lea. Proverbios 26:2 dice: la maldición nunca viene sin causa. Y uno que quiero que lea conmigo es Jeremías 5:27. Jeremías 5:27. Y dígamele a la que está a su lado: ¿de qué llenas tu casa? Jeremías 5:27. Cuando lo tenga me dice amén. Quizás hacía tiempo usted no hojeaba su Biblia, ¿verdad? Ya ni encuentra los libros. Jeremías 5:27. Dice la Biblia: como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Dígale a la que está a su lado: ¿de qué llenas tu casa? El enemigo va a usarte para que llenes tu casa de algo. No llenes tu casa de engaño. El enemigo va a usarte. La obra de las tinieblas es que alguien con autoridad introduzca algo en la casa. A mí me trajeron una niña desde Dallas, Texas, hasta nuestra iglesia. Una jovencita de unos 16 años. Pastora, se la traigo para que la libere. Está atada, está endemoniada. La niña estaba loca, había estado ingresada de los nervios. La niña temblaba, la niña no hablaba, había perdido el habla. Le habían diagnosticado esquizofrenia, bipolaridad, perdió el colegio, la habían deshabilitado. 16 años, una belleza de niña. Y cuando voy a orar, le digo al Espíritu Santo: revélame lo que no puedo ver. Porque a mí no me gusta presionar a Dios. Y cuando usted ora, usted demanda. Y hay demandas que no se deberían hacer, sin entender primero si estamos fluyendo en la justicia o en la ley de Dios. Hay demandas que no proceden. Y hermano, yo le pregunté al Señor: ¿qué pasa? Y Dios me trajo rápido a mi mente: es menor, algo está en la casa, alguien introdujo, hay un derecho otorgado, algo está fluyendo. Y empecé, hermano, a orar y a preguntarle a Dios. Ahí le dije: deme un momentico. Y empecé a hablar en lengua: Señor, háblame, Señor, dime. Delante de ellos, hermano. Y la hermana me miraba como diciendo: y está loca, no va a orar por mi hija, está orando ella. Y entonces yo le digo: yo veo una pared, y en esa pared veo afiches negros. ¿Qué hay? Tengo un niño, es mayor, este niño tiene pinturas en el cuarto, él es satanista, está leyendo libros y esto que lo otro. Digo: ya vamos bien. Y le digo: ¿en qué trabaja tu hijo? No, mi hijo no trabaja. ¿Y cómo se compran los libros? ¿De qué llenas tu casa? Ay, a mí no me gusta la ropa que usa mi hija, pero ella se la compra. ¿Quién le da el dinero? ¿De qué llenas tu casa? Entonces, a veces queremos que alguien eche fuera de nuestra casa lo que nosotros permitimos que entrara. Y por orden de legalidad, nadie tiene más legalidad en tu hogar que tú. Yo puedo ir a tu casa siendo sacerdote, mujer con autoridad, querer echar fuera cuanto demonio quiera, que lo primero que va a decir el demonio es: yo tengo derecho, no me voy. La frase más común de una persona atada, que no es de la persona, sino es del demonio que ocupa el cuerpo, es: yo tengo derecho, me dio derecho, no me tengo que ir. Es mía, me pertenece. Porque en el mundo espiritual se firmaron acuerdos
El enemigo no te puede obligar a hacer nada, pero te seduce, y en el mero momento que usted accede a hacer algo de las obras de las tinieblas, usted está firmando un acuerdo que le da legalidad al pecado que usted está cometiendo a que sea su señor. Por eso la Biblia dice: aquel que peca se vuelve esclavo del pecado, y el pecado se vuelve señor de su vida. Hay un acuerdo de pertenencia. Entonces, dentro de las obras de las tinieblas hay que preguntarnos: ¿de qué llenas tu casa? ¿Qué permites en tu casa? ¿Qué se ve en el televisor de tu casa? ¿Qué se ve en los cuartos de tu casa? ¿Qué se mira en el Netflix de tu casa? ¿Qué se mira, hermano, cuando usted no mira en la sala de su casa? Porque puede que usted esté dándole a las tinieblas legalidad. Si me le puedes quitar un poquito de eco, hijito, yo lo siento que los tengo locos. Y yo que de por sí soy gritona. Entonces, una de las cosas que yo miro cuando veo la palabra del Señor es Dios hablando de legalidad. Diga conmigo: legalidad. ¿Cuántos aquí quieren echar fuera al enemigo de su casa? Tienes que quitarle legalidad. Tienes que quitarle legalidad. Y la manera de quitar legalidad a las obras de las tinieblas es empezándole a quitar derechos al enemigo. ¿A qué le has dado derecho? ¿A qué le has otorgado derecho en el mundo espiritual? ¿Qué derecho le estás dando al enemigo? Quiero dejarle algo claro. Cuando la sirofenicia vino a buscar al Señor, ella estaba dando a entender de que algo en su casa no estaba bien. Ella dijo: no puedo sacar a mi hija, la dejé en la casa, allí está cautiva, pero yo vengo, yo creo, yo entiendo que tú me puedes dar. Y aquella mujer suplicó. Ella había dado derechos y ella estaba arrebatándole los derechos al enemigo, apelando ante el trono de Dios. Quiero contarle algo. Hay muchos hogares que buscan exorcistas. Búscame a alguien que unja la casa, búscame a alguien que ore por la casa, búscame a alguien que consagre la casa, búscame a alguien con autoridad que haga algo por la casa. Ay, pero hermano, es que ¿qué derecho tú diste en tu casa que el enemigo no te respeta? Hay espíritus que están cómodos en tu hogar. No le des reposo a los demonios. La Biblia dice que cuando el espíritu inmundo se va, entonces dice: volveré y habitaré en mi casa de donde salí. La llama mi casa. Eso se llama derecho. Así que aunque una persona con autoridad pueda, hermano, incomodar y expulsar un espíritu de un lugar o de una casa o de una persona, si hay un derecho otorgado, el enemigo considera ese territorio su casa y buscará por ende cómo regresar. No es un milagro que usted sea libre. Lo difícil es permanecer libre. Hacer libre a alguien no es incómodo, no es difícil. Es simplemente tener autoridad, vivir en santidad, vivir bajo autoridad, incomodar al espíritu inmundo, mandarlo a salir. Pero el punto es cuando el espíritu que yo estoy echando fuera tiene legalidad en esa vida. Cuando dice: yo me voy porque me está ordenando alguien con autoridad, pero cuando esa persona no esté, yo voy a volver a mi casa de donde salí porque yo tengo autoridad para estar ahí. Entonces el espíritu inmundo va y trae 7 peores. Y morando allí, el postrer estado del hombre es peor que el primero. Yo no sé por qué estoy peor. Yo no sé por qué me va peor. Yo no sé si yo estaba bien, por qué me puse peor. ¿No será que cuando el espíritu inmundo salió, no le quitaste legalidad a los espíritus inmundos? Legalidad a los espíritus inmundos. ¿Cuántos? Bueno, no voy a preguntar cuántos. Ver demonios es un don. Ver espíritus es un don. Y el mundo espiritual no se deja ver de todos. Pero yo recuerdo en un momento que yo vi a una mujer y le pude ver su demonio que estaba agarrado, hermano, de sus costillas. Y yo reprendía, hermano, y todo el mundo era libre. Yo no me bajaba del altar porque a mí me gusta mirar dónde están los demonios para poder reprender. Y entonces yo tranquila ministrando, y yo decía: pero ¿y por qué ese no se suelta de ahí? Veía gente llena de demonios y yo decía: pero ¿y por qué ese no se suelta de ahí? Estaba agarrado de las costillas y yo podía ver aquellas garras que sostenían 2 y 3 costillas a la vez. Y yo decía: ¿por qué no se suelta?
Y el Espíritu me dice en el oído, es que tiene legalidad. Yo me puse a pensar, pero ¿cómo tiene legalidad? ¿Pero de qué manera tiene legalidad? ¿Pero qué está sucediendo? ¿Qué fue lo que pasó? Y empiezo ahí, hermano, mientras yo reprendí, ministraba, a preguntar qué era lo que estaba sucediendo. Y el Señor viene y me dice, pregúntale, porque abortó. Y entonces, hermano, uno que se hace, ¿verdad? Aquí hay una hermana que abortó conociendo a Cristo. Y el Señor me está revelando que hay una legalidad. Y la vieja no se movía. Es Dios el que te está dando una oportunidad, porque me daba pena, hermano. Al menos yo soy cuidadosa a la hora de ministrar. Me daba pena decir, acaba de pasar, mujer. Y entonces yo veo el salón, había un cubo que era verde al lado de la camilla. El hombre que le hizo su aborto estaba blanco en canas, y entonces Dios me permite ver y le digo el nombre. El médico se llama y la mujer empieza a llorar, hermano, y solamente cogí una toalla, hermano, y se limpiaba. Y el demonio agarrado en las costillas. Y yo trataba ya de no mirarla, porque bueno, si eso es lo que tú quieres, quédate atada. Y yo trataba de no mirarla, pero el que tiene pasión por la liberación, hermano, eso te mueve. Entonces tengo que llamar, hermana, pase, es usted. Y cuando la mujer sale al pasillo, ella sale al pasillo, automáticamente yo veo como el Espíritu suelta sus costillas. Y yo me quedé, el mero hecho de aquella mujer aceptar y pasar, estaba desautorizando a las tinieblas. Entonces hay muchas veces que nosotros no podemos alcanzar libertad porque nos cuesta el confesar que estamos mal. ¿Cómo le quitó el Señor la legalidad al espíritu que tenía cautivo a la hija de la Sirofenicia? Reconoce que no eres digna. Y cuando ella dijo, yo soy una perra, sí, pero yo permíteme comer, entonces en su confesión hubo una desautorización y hermano, no pasó más nada. Dios le dijo, tu hija es libre. Pero ¿en qué momento ocurrió? En el momento en que abriste tu boca y reconociste, le quitaste legalidad a las tinieblas. Yo soy la pastora Lindsay, pero yo no puedo mandar aquí, porque aquí manda Elsa Sánchez. En legalidad, yo no tengo la máxima autoridad. Entonces yo tengo que respetar qué hora me toca, qué día me toca, qué turno me toca, qué hora, cómo. Porque en legalidad no tengo legalidad, a no ser la que me confirieron al venir al altar. Cuando me invitan a una iglesia a predicar y no es mi turno, hay gente que viene, ora por mí. Y yo, hay alguien que está orando, yo no tengo legalidad. Hermano, le voy a contar. A veces no entendemos cómo funciona el reino de los cielos. A veces no entendemos cómo caminar legalmente dentro del reino de Dios, dentro de los principios de Dios. Por eso es que hay gente que grita y que tira puños al aire. ¿Alguna vez ha visto a la gente que bueno, esos, no sé en qué cultura, creo que son los mexicanos que ponen las piñatas con una soga y la alan y entonces le batean con los ojos vendados y aquello es un show porque nunca le dan a la piñata? ¿Lo ha visto, hermano? Bueno, ¿sabe que así hay gente haciendo guerra espiritual? Es un puro show para las tinieblas porque no saben a qué le van a dar golpe. Porque tienen sus ojos vendados, porque no saben a dónde están disparando ni cómo lo están haciendo, porque creen que el saberse 4 versículos de la Biblia le hace saber en qué momento aplica cada uno. El aprender a caminar en los principios legales nos va a hacer salvar nuestra casa. Si tu hijo tiene un pecado oculto, por mucho que tú ores, no puede prosperar su alma. Porque el que encubre su pecado no prospera. Pero si usted encubre el pecado de su hijo tampoco va a prosperar. Porque ahí hay un malhechor y un consentidor. Entonces la Biblia dice, hermano, que el que encubre pecado no prospera. Y a veces usted sabe que su hermano está en pecado y la ideología del mundo, el concepto del mundo es yo no soy un chismoso.
Y usted lo que está haciendo es metiéndose bajo la legalidad de su cautividad. ¿Qué es esto? Mi hermana Berta, este bafle se llama Berta, está fornicando. Pero yo sé que está fornicando con el pianista. Pero yo no voy a decir nada, porque eso a mí no me importa. Porque a alguien Dios se lo va a mostrar. Porque para eso hay profeta en la iglesia. Porque a eso están los pastores que oran. Y entonces no decimos nada. Y caemos bajo un yugo por conocer el pecado ajeno e encubrirlo. ¿Quién escondió el manto babilónico en medio del campamento? ¿Quién fue? Acán. ¿Y por qué mataron a los hijos? Y a todos los que vivían en la casa. Y a toda la familia. ¿Por qué? Porque consintieron el pecado. Cuando Coré pecó, el Señor destruyó a todo Coré. Pero ¿y por qué no nada más destruyó a los que habían hablado? ¿Por qué a todos? Porque el chismoso no es solo el que habla, sino también el que escucha. Porque el que escucha le permite al chismoso desarrollar su pecado. Entonces, sin un oído no hay murmuración. No, pero yo no hice nada. Pero caíste bajo la legalidad de consentir un pecado. Así que cuando yo leo en la Biblia, hermano, hay muchas ataduras en casa porque usted no estorba el pecado de sus hijos. Porque usted no estorba su propio pecado. Y caminar en legalidad, caminar bajo el derecho de Dios, hermano, créame que echar fuera demonios no es gritar. Usted puede gritar y que no se le mueva ni una mosca. Y usted puede no hacer nada y que se le estremezca el infierno. Porque caminar en el mundo espiritual es caminar en legalidad. Entonces hay gente, hermano, perdón, dígale al que está a su lado, no te lo tomes personal. Ahora voltees y dile, pero es contigo. Una de las cosas que nos sucede, hermano, mire, yo quiero que usted entienda lo que yo le quiero enseñar. Porque yo sé que usted quiere llegar a su casa a hacer muchos cambios. Quiere pelear por sus hijos, quiere pelear por su matrimonio, pero no hay nada más hermoso que la legalidad. Que la legalidad. Mi suegra y mi esposo fueron a Cuba y se llevaron a mi hijo. Y para irse yo tuve que dar una carta diciendo que se lo iban a llevar. Para que regresaran y salieran del aeropuerto, tenían que llevar una carta. Para sacarle el pasaporte a mi hijo, yo tuve que dar una carta. En otras palabras, tuve que otorgar un derecho. Significa, hermano, que hay gente que está culpando la obra de las tinieblas, evadiendo su responsabilidad legal en el asunto. El diablo no va a tocar a nadie si tú no diste legalidad. Porque si algo tiene el diablo es que conoce su palabra y dice la Biblia que los demonios, ¿qué hacen? Tiempo. Ellos respetan la legalidad, pero viven de la ignorancia de los que violan leyes legales del reino y le otorgan derecho. Entonces, cuando yo veo en la Biblia, hermano, ¿se ha dado cuenta que la mayor cantidad de atados que hay en la Biblia descritas las liberaciones eran menores? ¿En muchachos? ¿Por qué? Porque Dios se tomó el trabajo de detallar esas liberaciones y luego dice, y le traían a sus pies los cautivos y eran libertados. Pero el Señor se detuvo en su palabra a registrar ciertas liberaciones. Y fuera de los menores, la del Gadareno. Pero la mujer de la Sirofenicia, el joven que se echaba al fuego, estamos hablando de jóvenes que Dios trató con sus padres y luego ve una asna y Dios deja un principio, desátame la asna y voy a usar el pollino. Dios quiere usar a tus hijos, pero primero tiene que tener un trato contigo, que tú empieces a quitarle autoridad y legalidad
a los demonios, hermano, que tienen tomada tu casa, tu vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si es para el Señor, déselo fuerte. Una de las cosas que más me impacta, diga conmigo, el poder de la boca. Dios respeta lo que tú dices. Dios respeta lo que tú dices. Jacob dijo, quien tenga los ídolos que muera. Su esposa murió. Dios respeta lo que tú dices. Entonces hay demonios que están esperando con hojita y lápiz que tú abras tu boca para tomar nota. Porque lo que tú dices es su legalidad. Diablo, suelta a mis hijos. Pero tú aquí dijiste que estabas cansado de ellos. Pero bajo un enojo tú dijiste que no era su madre. Pero bajo un enojo tú dijiste que por qué no se murió el día que nació. Pero bajo un enojo tú dijiste, le dijiste a tu hijo que no eras tuyo, que lo recogiste en un basurero. ¿Sabe cuántas veces el enemigo tiene legalidad por lo que hablamos? Eres igualito a tu padre y le diste derecho al espíritu que persigue a tu hijo, que viene del padre, a tener legalidad sobre él. Eres arrogante, igual que tu padre. Tiene 8 años el niño. Tus palabras es la legalidad del infierno. Tus palabras son la legalidad del infierno. Entonces hay derechos que tú has otorgado al hablar mal. Hay derechos que tú has otorgado al abrir tu boca con liberalidad sin pesar tus palabras. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la boca, está en la lengua. Y ahora, hermana, usted se ha preguntado cuántas veces usted ha atado a sus hijos con los dichos de su boca. Me trajeron una mujer con el vientre seco. No podía concebir. Y cuando voy a orar, Dios me revela que su mamá le había dicho que ella tenía los hijos muertos en la barriga, porque era cuando pequeña, era lenta. Hay niños que son muy insoportables, intranquilos, hiperactivos. Hay niños que no tienen el mismo temperamento. Y su mamá le decía, ¿tienen los hijos muertos en la barriga? Párate. Y le secó el vientre. Entonces muchas veces lo que tú dices termina secando la vida de tus hijos y dándole legalidad a otro espíritu inmundo a que tome la vida de tu hijo. Cuando Raquel va a morir, ella soltó una palabra y le dijo a su hijo Benoni, hijo de la izquierda, y lo llamó hijo de la maldición. Porque todo lo que está a la izquierda es maldición. El que estaba a la izquierda de la cruz fue el que se perdió, el que estaba a la derecha fue el que le reconoció. Cuando llega el juicio final, el Señor dirá: a la derecha, benditos de mi Padre; a la izquierda, malditos de mi Padre. Y esta mujer le dice a su hijo Benoni, llamándolo hijo de maldición. Y viene el padre como autoridad suprema y él cambia el decreto y le llama Benjamín, hijo de la derecha. Entonces no solo le cambió un nombre, sino que anuló un decreto y lo cambia de posición. Hermana amada, preciosa que está aquí, hay legalidad que tú tienes que quitarle al enemigo, porque tu boca se ha abierto de manera inadecuada sobre la vida de tus hijos y sobre la vida de tu esposo. Recuerdo una mujer que me testificó y me dijo: pastora, quiero contarle algo. Un día le dije a Dios, orando en un enojo: si tienes que partirle las piernas a mi esposo para que se convierta, hazlo. Y el hombre se cayó de un andamio y se partió las piernas.
Porque nosotras en nuestras emociones abrimos nuestra boca con mucha liberalidad y empezamos a hablar cosas que luego no podemos recoger. Lo que tú dices es la legalidad del enemigo. Lo que tú hablas es la legalidad del enemigo. ¿Cuántas veces te has enojado con alguien y has dicho cosas que no deberías de decir? Esa hermana, Dios se va a encargar de ella. Ella va a aprender de una manera u otra. Y dices cosas que no deberías de decir. Recuerdo un intercesor que lo escuché orar usando un salmo que escribió David. Decía que cojan sus hijos contra la peña y le rompan los cráneos. Y yo me quedé, bendito Dios, pero no tengo legalidad. No puedo llamar al intercesor por una oreja, sentarlo en la oficina y decirle 4 disparates. Pero no puedo, porque no es mi hijo. Si muchos pastores entendieran lo que es estar en legalidad, no se metieran con ovejas ajenas. No me entendió. Porque yo sé que aquí hay de muchas iglesias. No. Usted puede traer una oveja a su rebaño y seducirla para que se quede, que si no es suya, usted no tiene legalidad sobre esa oveja. Yo no soy padre de todos, no soy madre de todos. Por eso hay hijos sobre los que no tengo legalidad. Y recuerdo que una hermana llegó una vez, usted es mi madre. Y digo, pero usted tiene pastor. Sí, entonces no lo soy. Porque nadie tiene 2 padres. Y nadie tiene 2 madres. Yo no tengo legalidad. Caminar en la legalidad de Dios es querer andar en integridad bajo la ley de Dios. Jesús era tan temeroso de la ley que él dijo, yo no vengo a abolirla, yo vengo a cumplirla. Y cuando la cumpla, traigo un nuevo sacerdocio. Y cada vez que cambiaba el sacerdocio, cambiaba la ley. Y él trae el sacerdocio de Melquisedec y cambia la ley, pero cumplió con la ley, diciendo, yo tengo que fluir en legalidad para poder imponer o poner algo nuevo. Hermano, cuando usted camina bajo autoridad, el cielo le responde. Cuando usted camina en legalidad, el cielo le responde. ¿Sabe cuánta gente se siente pastor en la iglesia y no lo es? Mira al que está a tu lado y le, quizás a ti te pasa. Rostros vemos, corazones no sabemos, hermano. ¿Quiere que le cuente algo? El 80% de las cautividades que yo he visto en mi vida han sido a raíz de legalidades otorgadas. Estando en una isla predicando, viene un muchacho y se empieza a manifestar. Se vira de espalda, empieza a caminar con las piernas y con las manos de espalda, hace como una U, un arco. Empieza a caminar, pero de pronto yo veo que lo cubren. Y al cubrirlo, caminando de espalda en un arco, tenía una erección. Si está boca arriba se le notaba demasiado. Cuando yo empiezo a echar fuera el demonio, me bajo del altar, salgo corriendo. El espíritu que tenía el muchacho me dice, no puedes echarme fuera. Porque él me pertenece. Y cuando seguimos ministrando, desautorizamos el espíritu inmundo, echamos fuera el espíritu inmundo, desalojamos del cuerpo. Y el muchacho viene y testifica que cuando él fue a cumplir 15 años, su papá le dijo, a las 12 de la noche te va a tocar una mujer la puerta, yo la voy a mandar, es tu regalo, y tú le vas a decir, pasa. A las 12 de la noche le tocaron la puerta, y él dijo, pasa. Y entró una pelirroja hermosa, grande, hermano, una mujer descomunal, y con 15 años tuvo relaciones con un espíritu que creyó siempre que era una mujer. A la noche siguiente llegó el espíritu y no tocó la puerta, se acostó con él. Y desde entonces todas las noches ese espíritu llegaba con él. Cada vez que el muchacho quería comenzar una relación, el espíritu inmundo se apartaba a la persona que fuera de al lado del muchacho. Él no podía enamorarse porque esa persona de la que él se enamoraba, algo le sucedía.
Algo le sucedía, tenía que estar solo porque había un espíritu que tenía legalidad. Porque cuando él le dijo pasa, él le dio legalidad al espíritu. Entonces, a veces, hermano, hay legalidades espirituales. Diga conmigo, aquí no pasa. Dígalo con confianza. Y si pasa ahorita va a echar fuera el demonio en el nombre de Jesús. Pero yo he estado en lugares donde hay espíritus que se enamoran de una mujer, que le destruyen relaciones. Hay demonios que tienen legalidad y que destruyen relaciones. Hay mujeres que no se han podido casar nunca, siendo lindas, hermosas, atractivas, trabajadoras, hermosas, y no se han podido casar porque de una manera u otra la relación se termina. Conocí una mujer que me dijo, pastora, solamente tengo que acostarme con un hombre para perderlo. Solo tengo que acostarme con un hombre y yo lo pierdo. Lo que dure la relación, tan pronto llego a la cama, lo dejo. Todos me dicen, no sé lo que pasa. Eres linda, eres atractiva, el sexo es sin igual, pero no puedo. Porque hay espíritus que se enamoraron de mujeres porque se les dio legalidad por medio de la promiscuidad, por medio, hermano, de la lujuria, por medio, hermano, de prácticas sodomitas, por medio de prácticas satánicas que muchas veces la tenemos como prácticas eróticas y que no son prácticas eróticas, son prácticas satánicas. Y entonces hay legalidad en espíritu inmundo. Ay, yo no sé por qué no siento deseo en la cama. Yo no sé por qué no siento placer. Yo no sé por qué no llego al cumbre del deseo, para no usar la palabra que usted sabe que quiero decir. Yo no sé por qué no llego a mi momento clímax en la relación. Hay algo que de pronto me quita el apetito. Hay algo que de pronto me despoja. ¿Qué hay en el mundo espiritual y a qué le diste legalidad? Entonces, hermano, caminar con legalidad es conocer cómo funcionan las obras de las tinieblas. El diablo no tiene poder en ti a no ser que tú le des poder al diablo. El diablo no puede tocarte a no ser que tú se lo permitas. El diablo no puede arrastrarte a no ser que de alguna manera haya algún derecho legal que se le haya otorgado. Entonces, muchas veces queremos que otro le quite legalidad a un espíritu que solo tú puedes quitar, remover, y que puedes quitarle la legalidad. Tú no puedes ser el reposo de demonios. ¿Y sabe que hay demonios que encuentran reposo en cuerpos como el suyo? Porque la Biblia dice que el espíritu sale diciendo, buscaré reposo, y como no lo hallo, voy a volver a donde encuentro reposo. Entonces hay gente que le da reposo a los demonios. Hay gente que puede darle cabida a los demonios. Hay gente que puede darle lugar especial a los demonios. Y luego dice, yo no sé por qué me están haciendo esto. Yo no sé por qué vivo atado. Déjeme ver cómo voy de tiempo. Voy mal, pero voy a empezar a cerrar. No voy bien. Llevo 48 ya. Yo quiero decirle que usted se prepare. Hay gente que va a empezar a sentirse incómoda en la prédica. Va a empezar a haber deseos de ir al baño. Sí, a votar. Porque el enemigo sabe cuando él se incomoda su atmósfera. Yo recuerdo un día cuando el espíritu me dijo, levántate que te quiero hablar. Me despertó, era la madrugada. Yo tenía sueño, hermano. Y el Señor me dice, te quiero enseñar. Y empezó el Señor a hablarme de derechos legales. Y yo empecé a abrir mi Biblia. Y entre más yo abría, yo veía cosas que yo nunca había visto. Versos que yo había leído, pero cosas que yo no había visto en esos versos. Y cuando yo empiezo a leer, hermanos, encuentro uno de los pasajes que encuentro es el del Gadareno. Y encuentro cuando en el pasaje del Gadareno, y quizás usted me ayuda a buscarlo, la Biblia dice que no había llegado alguien que hubiese sido fuerte para atarle. Él rompía las cadenas, él rompía los grillos. Si me buscan, porfa, me ayudan, o yo lo busco aquí. ¿Dónde está el pasaje del Gadareno? Sí, está en Mateo, está en Lucas, pero ando buscando uno en particular. No es en Marcos.
Lucas, ahora le voy a decir en cuál está. Dígame en qué parte lo encontró si está buscando. Mateo capítulo 8. Mateo 8:28, ahí lo voy a buscar. Vamos a leer el suyo. Mateo 8:28. No, no es Mateo. Lucas 8:28. Sí, aquí. En Mateo no está el que quiero. Lucas 8:26 estoy leyendo y vamos a leer el de Marcos, porque ando buscando un verso en particular que quiero mostrarle. Qué lindo, hermana, que mira, vino usted a estudiar Biblia. ¿Cuál me dijo? ¿Marcos qué? Marcos 5, aquí lo tengo, vamos a leerlo. Ahí está, Marcos 5:4. Vamos a leer desde el 2. ¿Lo tiene? Marcos 5:2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Diga conmigo, nadie. Ahora lee el verso 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¿Sabe qué era lo único que tenía el gadareno? Que no había alguien en estatura espiritual mayor que él para expulsar el demonio. Lograban atarlo, pero no liberarlo. ¿Usted está leyendo? Lograban atarlo, pero no liberarlo. Porque Dios nos dio autoridad para atar y desatar, pero la autoridad para liberar es otra. Entonces la gente lo podía atar, pero la gente no lo podía liberar. Y dice la Biblia, nadie lo podía dominar. Porque en estatura a la gente le faltaba peso para enfrentarse al gadareno. Por eso es que cuando Jesús pone un pie en aquel lugar, el gadareno sale corriendo, porque él reconoció que había alguien con una estatura superior. La legión que estaba en él supo que había una estatura superior. Entonces muchas veces atamos demonios, pero no expulsamos demonios. Muchas veces, hermano, atamos espíritus, pero no echamos fuera espíritu. Porque quitar legalidad, deslegitimizar un espíritu, lleva otro nivel de autoridad. Y cuando usted no camina bajo los principios de legalidad de Dios, usted en el mundo espiritual pierde autoridad. Es por eso que uno tiene que aprender a vivir en integridad, hablar poco. Porque de hecho nos dieron 2 oídos y una boca para hablar la mitad de lo que oímos. Para hablar la mitad de lo que oímos. Cuando usted no sabe cómo funciona el mundo espiritual, hermano, usted no puede crecer. ¿Y cuántas veces usted ata, pero no logra sacar lo que está ahí? Se me fue el del piano, por aquí andaba. Ven acá, muchacho. Y había otro que andaba contigo ahorita. Llámalo a ver si puede venir. Ya viene. Pero para ayer, mi amor. Ven, corre. Diga conmigo atar. Y diga conmigo desatar. Si hay un demonio en un cuerpo, pues no les puedo dar la vuelta a ustedes dos. Ok, cógelo por allá.
Te estoy apretando porque no me da. Tranquilo. Ya. Suelta el aire. Ok. Si hay un espíritu que tiene un cuerpo y yo lo ato y luego lo echo fuera, ¿cómo sale si lo até ese cuerpo? A ver, quiero echar fuera un espíritu, pero lo primero que hago es atarlo y lo ato a su lugar, y su lugar con derecho es una casa, un cuerpo, y luego lo expulso. ¿Cómo? No se puede. Gracias. Entonces a veces queremos mover el mundo espiritual sin saber cómo funciona. Es como querer manejar un carro sin saber manejar. ¿Quiénes aquí usan iPhone? Usted me lo va a dar y yo no lo sé usar. ¿Alguien aquí usa Android? Levante su mano. La bendigo en el nombre de Jesús. Con el suyo yo voy a hacer maravilla, pero no puedo trabajar con un iPhone porque no sé, porque no es lo mío. Ahora, ¿qué quiero entregarle? Que cuando nosotros nos movemos en el mundo espiritual, muchas veces queremos movernos en áreas sin saber cómo caminar ahí. Y con esto voy a sellar antes de empezar a ministrar. La oración de Salomón fue: enséñame a entrar y enséñame a salir. Como el príncipe que creció en palacio no sabía entrar y salir de palacio. ¿Qué sentido tiene que la casa en la que yo crecí, me desarrollé, en la que yo nací, yo tenga que decir enséñame a entrar y a salir? ¿Sabe qué entiendo yo? Que Salomón le estaba diciendo a Dios: enséñame los principios de cómo moverme, porque no es lo mismo ser hijo que ser rey. Entonces, cuando usted quiere moverse en una atmósfera diferente, usted tiene que aprender a cómo entrar y a cómo salir, a cómo comportarnos dentro del mundo espiritual, a cómo comportarnos dentro de la atmósfera de Dios, a cómo comportarnos dentro de un fluir de liberación, a cómo movernos en los principios de Dios. Las obras de las tinieblas ha caminado por mucho tiempo dentro de las familias y de la iglesia, porque nosotros no vemos contra lo que estamos peleando. Y a veces nuestra guerra espiritual, hermano, es fajarnos con una piñata a ver si en algún golpe logramos romperla. Pero no sabemos contra qué peleamos. Estamos tan apurados por abrir la boca que ni siquiera nos detenemos a decirle al Señor: háblame y muéstrame. ¿Puedes tocar, mi amor? Marcos 5, 3 y 4. Lo acabamos de leer. Nadie podía atarle y nadie le podía dominar. Hay cosas que Dios quiere sacar hoy de tu vida y hacerte libre, pero Dios necesita que tú comiences a desautorizar a las tinieblas, que tú abras tu boca y confieses qué es lo que le dio legalidad al enemigo. La liberación más grande ocurrió en gente con manifestaciones más grandes. Cuando la mujer que fue sorprendida en adulterio se la trajeron al Señor, todos predicamos que el Señor la perdonó, que escribió en tierra, que ella... Pero ¿sabe dónde estaba el extraordinario milagro? En que esta mujer fue sorprendida en adulterio, por ende estaba desnuda. La trajeron a los pies de Cristo y esta mujer no se defendió. Esta mujer pudo haber dicho: a mí me contrataron, a mí me obligaron, a mí me violaron.
esta mujer le quitó legalidad a todos los que le acusaban, porque ella no justificó su pecado, sino que enmudeció diciendo: yo sí soy todo lo que me acusan. Y Dios le dijo: nadie tiene legalidad sobre ti, ni yo la tengo. Yo no te puedo condenar porque tú hiciste un acto público de reconocer tu pecado. Rahab la ramera recibió en su casa a los espías y los alojó. El problema no era que recibiera a los espías ni le diera cama. El problema era que Rahab, siendo ramera, recibe a los espías y ella confiesa y dice: yo soy, esta es mi casa, aquí miran de qué vivo, miren las camas, ustedes que están viendo. Pero yo quiero algo más, acuérdense de mí. La transformación en la samaritana no vino porque Jesús la encontró en el pozo, vino porque ella le dijo: tengo 5 maridos, 5 he tenido. Y el Señor le dijo: bien has dicho, no encubriste tu pecado. Puedo comisionarte, puedo mandarte, puedo decirte: ir y predica, porque acabas de confesar, no tengo marido. Ella estaba confesando, estaba, hermano, quitándole legalidad al acusador, a la potestad de los cielos sobre su vida. Así que las mujeres más extraordinarias en la Biblia no fueron las que más pecaron, sino fueron las que más supieron moverse en principios espirituales y decir: yo no voy a encubrir mi pecado, yo no tengo marido, mi casa está en desorden, mi vida está en desorden, el que está en mi casa no es mío. Oh, ¿de qué te voy a mentir, Señor? Bien lo has dicho. Yo quiero decirle algo: la mujer sorprendida en adulterio no hizo cómo cubrirse. Ella dijo: ¿de qué me sirve cubrir mi desnudez si desnuda estoy ante los ojos del Señor? Si soy yo una fornicaria, si soy yo una adúltera, si soy yo alguien que había fallado. Tenemos que aprender a quitarle legalidad a las tinieblas. Cuando Tamar se fue a una cama, le dijo a Judá: dame el bastón, dame el báculo, dame el sello, dámelo. ¿Sabe qué estaba diciendo? Dame algo que te haga legalmente responsable de lo que tú estás haciendo. Mujeres que sabían moverse en la legalidad de Dios, dame algo que te haga legalmente responsable de lo que tú estás haciendo. Así que cuando vinieron a matarla, ella sacó el báculo, ella sacó el sello y dijo: yo soy legalmente libre. Una mujer que sabe caminar en principios de Dios es una mujer a quien el enemigo no le puede hacer frente. Cuando el diablo dice: voy a apedrearte, si te sabes mover en la legalidad, el Señor dice: nadie puede levantar una piedra. Ella está legalmente limpia porque no encubrió su pecado, porque no se ha justificado. Si alguien puede decir: los samaritanos son indignos, Jesús decía: pero ella me confesó que en su casa hay desorden. Amada, aprender a caminar en legalidad no es abochornarte de lo que tú has sido, porque si algo alimenta al infierno es la vergüenza de la que somos muchas veces víctimas. La legalidad viene cuando vencemos la vergüenza y confesamos y decimos: yo soy responsable, yo sé lo que yo he hecho, yo sé lo que yo he dicho, yo sé lo que yo he pecado, yo sé lo que yo he practicado. Oh, yo sé lo que yo hago en mi casa cuando nadie me ve, yo sé lo que dice esta mente, yo sé lo que hay en el corazón, yo sé que el diablo ha ganado legalidad, yo sé cuál ha sido mi pecado.